¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada, día jueves, día de análisis internacional con Raúl Sor. Y no podemos dejar de conversar sobre, lo que está ocurriendo ahora entre Estados Unidos, su bombardeo a Irán, lo que pasa alrededor de ese sector geográfico y mucho más amplio todavía lo que pasa en el mundo. Si es que eventualmente esto escala y genera una situación, mucho más grave de la que se está viendo. Vamos a conversar con Raúl justamente de eso. Hay posibilidad de que, voy a partir así, pero ya, no quiero asustar a nadie, pero ¿hay posibilidad de que se pueda generar el equivalente a una tercera guerra mundial? A mi juicio no hay ninguna posibilidad de que de este conflicto específico derive a una guerra generalizada. De hecho, Irán, digamos, básicamente esto es una confrontación entre Irán y algunos aliados chiitas y Estados Unidos. Y en ese plano, la mayoría de los países, de alguna manera u otra, se ha alineado con Estados Unidos, lo ha hecho la Unión Europea, los rusos que tienen una simpatía, tienen una cierta proximidad con Irán, han mantenido una actitud muy cauta, si bien han condenado a Estados Unidos, lo han hecho desde la distancia. China ha mantenido, simpatizando con Irán, que es uno de sus importantes proveedores de petróleo, se ha mantenido también a distancia, no diría neutral, pero sin comprometer mayormente su política exterior a favor de Irán, de manera que, digamos, no veo cómo esto podría escalar a una guerra mundial. Es decir, tenían mucho más posibilidades, si tú quieres, la guerra ruso-ucraniana, de desbordar y que la Unión Europea se viera involucrada, y en la medida que la Unión Europea estuviera participando más directamente, eso podría, a mucha distancia todavía, los europeos también han demostrado mucha cautela y ningún apetito por entrar en un conflicto directo con Rusia, de manera que no creo que eso pueda ocurrir. Pero lo que sí estamos viendo es en la confrontación Irán-Estados Unidos el choque de dos estrategias completamente diferentes. Estados Unidos con una supremacía militar absoluta, Estados Unidos e Israel, por supuesto, ambos tienen el control indisputado de los cielos y ahora están bombardeando a gusto el conjunto del territorio iraní y van a seguirlo machacando. Bueno, claramente Irán ha demostrado que no tiene la capacidad de defender su espacio, no tiene fuerza aérea, no tiene, aunque tiene alguna cohetería, eso es limitado, digamos, no tiene una capacidad antiaérea como para limitar los bombardeos, pero la estrategia de Irán es tratar de que el conflicto se prolongue, aguantar esta capotera, por decirlo de alguna manera, este bombardeo brutal, y si lo logra resistir, y yo te diría, por poner una fecha, si Irán logra resistir un mes el castigo al que está siendo sometido, la guerra comienza a cambiar de tono y, digamos, en parte porque también las potencias que lo atacan, especialmente Estados Unidos e Israel, tienen arsenales limitados. Es decir, tú no puedes estar bombardeando con 200 salidas aéreas, 200 ataques o 300 ataques diarios e incluso más, y sostenerlo eso en el tiempo. De hecho, ya se habla que Estados Unidos tiene, en Estados Unidos dicen, bueno, es que le hemos ayudado mucho a Ucrania y hemos vaciado nuestros arsenales, pero que Estados Unidos ya en algunos rubros estaría corto de munición, especialmente cierto tipo de misiles y bombas. De manera que el tiempo corre a favor de Irán. Ahora, la pregunta es si Irán es capaz de soportar este castigo durante un mes, porque, por poner una fecha arbitraria, pueden ser 5 semanas o 6 semanas, pero si esto se transforma en una guerra prolongada, gradualmente se comienza a transformar en una pesadilla para Estados Unidos. Sí, ahora hay un punto ahí en lo que tú dijiste que me parece bien interesante. ¿Qué hace? A ver, te lo planteo de una forma como ejemplo. Una cultura como la iraní, que es una cultura muy religiosa, y que es una cultura que
y lo han dicho muchas veces antes, que tiene una idea de que pelear y morir por Irán no es algo que meta mucho cuco. Por lo tanto, esta lógica que tienen los países que son intrínsecamente religiosos, de que eventualmente su martirio no es algo que hay que evitar, sino que sobre todo hay que hacerlo. Desde ese punto de vista, ¿qué tanto sientes tú que Irán, bueno, quiere continuar la guerra que ha iniciado Estados Unidos contra él? Bueno, Irán no quisiera estar en guerra, naturalmente, están sufriendo y ya han superado las 1000 bajas y quién sabe cuántas más van a tener. Y a ningún país, por más que tenga una vocación religiosa, quiere ser castigado y destruido de esa manera. Pero dicho eso, la corriente dominante, absolutamente dominante en Irán, es el chiismo. Son chiitas y los chiitas, como tú bien señalaste, tienen una cultura del martirio, Sí. del autosacrificio y, digamos, ellos practican la autoflagelación. Es decir, ellos en algunas fiestas religiosas se azotan Sí. y se azotan brutalmente y sangran y se cubren de sangre por el castigo que se infieren. Bueno, esto proyéctalo a un campo de batalla. Se vio con cómo combatían los iraníes durante la guerra más larga del siglo XX, que fue la guerra con Irak. Y allí los guardias revolucionarios mandaban olas de combatientes que iban al sacrificio, iban a la muerte. Y así, digamos, Irán se sostuvo, pese a que el conjunto de Occidente, en algunos casos de manera velada y en otros de manera explícita, apoyaba a Irak con armamento, con buques, en fin. Irak tenía todo el apoyo de Occidente porque el objetivo o el enemigo para Occidente era Irán. Ayatollah era en esa Claro. época. Bueno, pero pese a ello, los iraníes lograron resistir y terminaron la guerra en el mismo punto donde la empezaron, en las mismas fronteras. Ahora, ahí hay un punto ya. Veamos ahora al adversario. El adversario es, y lo he dicho yo muchas veces acá, un país que es el único país que tiene más armas que ciudadanos. Después, ha peleado 2 guerras mundiales, ha peleado una guerra civil. O sea, desde un punto, me parece, de la lógica combatiente, Estados Unidos es un país que tiene tendencia a resolver temas con violencia, sean extranjeros o sean internos. Y desde ese punto de vista, ¿cómo ves tú a la ciudadanía estadounidense frente a este nuevo? Interesante, Fernando, porque ahí hay una paradoja. Es cierto que es el país con más armas, que hay más armas que ciudadanos. Sin embargo, Estados Unidos es muy alérgico a las pérdidas humanas en el exterior. El tema de los rehenes, el tema de los prisioneros o el tema de las bajas en combate es rechazado unánimemente en Estados Unidos. Y de allí que la estrategia que ha diseñado Estados Unidos es justamente el empleo masivo de fuerza aérea, drones, para no tener que comprometer tropas, o como dicen ellos, botas en el terreno. Y en el caso de Irán, yo te diría, es muy difícil, pero muy difícil ganar una guerra solamente desde el aire. Hay muy pocos ejemplos en que esto se ha logrado y esto significaría una renuncia política del proyecto chiita religioso de Irán, de lo cual no hay evidencia que eso pueda ocurrir. Y que, digamos, en general, los países cuando son bombardeados, son atacados masivamente, tienden a responder con solidaridad contra el enemigo. En general, los pueblos no adhieren al que los está bombardeando. Por lo tanto, es difícil ver cómo esta situación de bombardeo, lo que ellos pueden hacer es destruir, debilitar, someter hasta cierto punto a Irán, a confinarlo. Eso sí lo pueden lograr con la estrategia actual, pero derrotarlo, es decir, clavar su bandera en Teherán y decir, ahora vamos a establecer un nuevo gobierno y nosotros vamos a designar quién es, por ejemplo, como el hijo del Shah Como pasó en Venezuela. Exacto, eso yo lo veo muy remoto, si no imposible,
en Irán en las condiciones actuales. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades? Porque esto lo estamos de alguna manera conversando cuando todavía lo que tenemos básicamente son estos bombardeos estadounidenses que han ocurrido. Bueno, ¿cuáles son las posibilidades de lo contrario? Es decir, que se armen varios países, no se armen por armas, sino que se armen lógicas de diálogo, lógicas de parar treguas, en fin, una cosa así. ¿O tú no ves ahí que pueda, ya que ya es demasiado tarde para eso? No lo veo de momento, nunca se sabe cómo pueden evolucionar las cosas, pero Estados Unidos, reconociendo la ausencia de tropas terrestres, ha comenzado a tratar de movilizar algunos grupos étnicos que tienen rivalidad con el régimen iraní, como por ejemplo los kurdos, y están comenzando, cosa que han hecho en otros conflictos, lo hicieron frente a Irak, lo hicieron en Siria, en que los kurdos que tienen un proyecto de soberanía nacional y tratar de crear en algún momento un estado que sería el Kurdistán, bueno, a ellos les dicen, bueno, nosotros les podríamos entregar armas, nosotros podríamos avanzar vuestra causa si ustedes están dispuestos a combatir con nosotros. Y hay información de que la CIA está armando y preparando algún tipo de intervención vía los kurdos para por lo menos debilitar, fatigar al régimen en Teherán. Pero todo esto todavía son proyectos que, digamos, Israel no va a comprometer tropas terrestres en Irán. Israel, piensa tú, tiene 10 millones de habitantes, y Irán tiene 90. Irán es un gran país. Además, es un país con una vocación, como lo hemos dicho, sino guerrera de martirio, dispuesto al sacrificio, y un país que aguantó 8 años de guerra, 8 años, la guerra más larga del siglo XX, como lo señalé. Bueno, hay que tomarlo en serio. Y un país con una tremenda identidad nacional. O sea, Irán, a diferencia del imperio persa, tiene una larga historia. Las raíces étnicas... Eso, hay que recordar que cuando estamos hablando de Irán, en términos del pasado, estamos hablando de los persas. Exacto. ¿Ya? Antes se llamaba Persia y Persia era una media superpotencia. No hay que preguntarle a los griegos. Sí, pues hay que preguntarle a los griegos. Exacto, digamos, porque los persas atacaron Grecia, ¿no? Exacto, sí. Y la devastaron. Pero no solo eso, sino que hay una situación digamos, Irán tiene una tremenda identidad nacional y hay la memoria histórica de los iraníes es que la intervención extranjera ha sido nefasta. Irán tuvo un primer presidente nacionalista, Mossadegh, y que en 1953 Mossadegh fue depuesto en un golpe de Estado instigado por la CIA y los británicos, y que Mossadegh quiso nacionalizar el petróleo. Y decían, la consigna en aquel entonces en Irán era, el petróleo es nuestra sangre, es decir, nos están robando la sangre. Bueno, nacionalizó el petróleo, le dieron un golpe de Estado, y de ahí viene el régimen, se establece la monarquía del Shah, y bueno, sabemos lo que ocurrió después, un régimen muy violento, el del Shah, muy represivo, pero en todo caso la memoria histórica de los iraníes es que las intervenciones extranjeras han sido nefastas para la gran mayoría, y de hecho la revolución islámica es una respuesta súper violenta a esta tendencia extranjerizante de colaboración con Estados Unidos y con la esfera, digamos, occidental, y una retracción a los valores religiosos nacionalistas. Ahora, hay otro punto que hoy día hay que mirarlo siempre que hay conflicto bélico entre países, que acuérdate que Estados Unidos prohibió a Irán que continuara buscando generar poder nuclear. Irán hizo pruebas de bombardeos nucleares y todo lo demás. A ver, eso
¿eso ya está fuera de las posibilidades o Irán se ha guardado las posibilidades de tener algo de Sí, bombardeo es el nuclear? tema del enriquecimiento del uranio, ¿verdad? Que el uranio para poder fabricar una bomba atómica, tú necesitas un cierto grado de enriquecimiento e Irán, según todas las informaciones, estaba bastante avanzado en el enriquecimiento, pero Irán siempre declaró, y lo que declare un Estado, es decir, uno lo puede tomar con, con cierto escepticismo, que no tenía la voluntad de fabricar una bomba. Sin embargo, Estados Unidos bombardeó el lugar donde estaban haciendo la exacto, bomba, bombardeó los reactores, los reactores, exactamente. sí. Y lo hizo hace poco. Y digamos, permanentemente se ha planteado que Irán tenía que renunciar a tener cualquier proyecto de construcción de un arma atómica. Irán dice que estaba dispuesto a conceder eso y a renunciar, y en eso estaban en las negociaciones. De hecho, la guerra, el bombardeo, empezó un día sábado. El lunes tenían una reunión en Ginebra para avanzar en esa discusión que, según lo que decía Estados Unidos y los propios iraníes, estaban bien aspectadas, iban bien, y que Irán estaba dispuesto a hacer esa concesión. Entonces, la gran duda, y en Estados Unidos hay mucha gente que se lo pregunta, ¿por qué bombardearon un día sábado, empieza el bombardeo, si el día lunes, ¿por qué no esperaron 2 días en Ginebra para ver cómo avanzaban estas negociaciones? Entonces, hay mucha suspicacia Sí. de que esto fue una guerra de oportunidad y que el presidente Trump parece que desilusionado, no, esto no, que no le iban a dar el premio Nobel de la Paz, bueno, si no me lo dan, vamos a probar si me dan el premio Nobel de la Guerra. No, esto es un comentario al margen. Lo que quiero decir es que allí se dio una situación en la cual hay un gran debate ahora quién digamos, incitó a quién, si los israelíes fueron los que estaban dispuestos a ir adelante del bombardeo. Israel estaba muy preparada para esta campaña y lo ha demostrado a lo largo de todos estos bombardeos. Estaban pero absolutamente a punto para llevar adelante esta campaña que la vienen preparando de décadas. Es decir, sucesivos gobiernos israelíes han planteado que la mayor amenaza existencial para Israel es un Irán nuclear. Bueno, independiente de lo que sea, hay mucha suspicacia, te digo, de por qué Oye, Estados Unidos atacó. bueno, estamos viendo cómo comienzan probablemente las guerras. Pero, ¿qué señales hay de lo inmediatamente contrario? ¿Qué señales hay? Quizás tú lo dijiste con los diálogos que estaban pendientes y todo lo demás, pero a ver, ¿cómo se nota de que eventualmente lo que podía crisparse y podía generar un conflicto internacional enorme empieza a reducir sus intenciones, empieza a morigerar su violencia y hay espacio para poder encauzar algo? Antes nosotros eso lo veíamos básicamente por conversaciones que se daban en Naciones Unidas o por otros pactos, pero ¿cómo hoy día tú notas que hay más intención por llegar a acuerdo que por bombardear? Bueno, en estos momentos Estados Unidos e Israel están en una fase de optimismo absoluto. Hemos barrido con las defensas. Irán son cielos abiertos, podemos hacer lo que queramos. Tenemos ahora una ventana de oportunidad para destruir, arrasar Irán. Aprovechémosla. Esto no se da todo el tiempo. Por lo tanto, digamos, los atacantes no tienen ninguna voluntad de llegar a un acuerdo. Y por parte de Irán, digamos, ellos han sufrido el castigo. No hay tampoco en estos momentos una vocación de negociar, y además Irán está en una situación muy precaria porque realmente lo decapitaron. Es decir, con la muerte del ayatolá y los principales jefes militares y de inteligencia, bueno, Irán está en una situación bastante precaria. Todavía no han nombrado al sucesor del ayatolá, es decir, que es la máxima autoridad religiosa del país y que tiene una gravitación política enorme. De manera que también en Irán hay una situación de gran incertidumbre hacia dónde van las cosas. Lo único que los iraníes tienen claro es que ellos deben resistir y que si pueden resistir más de un mes, la cosa va a empezar a cambiar a favor de ellos. Oye, Pero Irán, de negociar, sí,
incluso uno se pregunta si hay alguien que tiene la autoridad en estos momentos en Irán como para abrir o señalar, dice, deberíamos negociar. Una última pregunta. Irán es un país que, lo hemos dicho ya, genera, incluso dentro de su propio territorio, del mundo musulmán y del Medio Oriente, genera un cierto recelo. Irán no es uno de esos países que son, qué sé yo, aplaudidos o son... a ver, me encantaría tener una gran alianza con Irán, digamos. Básicamente tienen el petróleo que le permite poder negociar y de una mejor... Pero Irán, ¿por qué razón es un país que es visto como por sus propios países del Medio Oriente, es siempre visto como peligroso? Bueno, porque hay un cisma, una división muy grande en el mundo islámico. Los iraníes son chiitas y el resto del mundo islámico, en su mayoría, son sunitas. Y han habido, digamos, fricciones entre sunitas y chiitas. Es como decir, digamos, en la Europa del siglo XVIII, XIX, protestantes y católicos. Es decir, hubo guerras enormes, guerras religiosas. Bueno, hasta cierto punto, esto vale en relación a Irán. Y eso explica hasta cierto punto la desconfianza o el aislamiento relativo que tiene Irán en el Medio Oriente. Vamos a tu libro para... ¿Cómo no? Bueno, este es un libro de Cicel Jo Ghazan y tiene un título bastante interesante. Cicel Jo Ghazan, este es un libro de Alfaguara, es una escritora danesa y se inscribe en toda esta gran corriente de la novela policial nórdica. Hay noruego, sueco, y es un género que ha sido tremendamente exitoso en el mundo, y ella sigue en esto, y el libro se llama Las alas del dinosaurio, y parte de la discusión, si tú quieres, paleontológica, de si el dinosaurio es un reptil, es una evolución de los reptiles, o si eran aves, de ahí las alas del dinosaurio. Son aves que de alguna manera evolucionaron hacia y se convirtieron en... esta gigantesca... Exacto, en animales figura terrestres que son los dinosaurios. Y bueno, esta pregunta que está, cuando digo la novela nórdica, una de las características de la novela nórdica policial es una atención increíble al detalle. Entonces todo el debate científico que hay sobre qué son los dinosaurios, de dónde provienen, de qué descienden, bueno, esto ella lo desarrolla con una acuciosidad increíble, y no solo eso, sino que, y es algo que a mí a veces me cuesta un poco con este tipo de novela, una atención a los detalles, de cómo estaba vestido, cómo tenía su bigote, cómo miraba, es decir, y bueno, cada acción está precedida por una descripción de 1 o 2 páginas sobre las características físicas del lugar. Tomaron el café, pero el café estaba tibio y le faltaba un poco de azúcar. En fin, está a un nivel de... Lo que facilita de alguna manera el que se haga posteriormente la película de eso, porque claro, está lleno de detalles, ¿no? Exactamente, y uno piensa de que aquí hay una intención fílmica eventualmente, tienes toda la razón. Dicho eso, es una novela entretenida y escribe, desde el punto de vista de la redacción, ella escribe muy bien y ha tenido un éxito. ¿Cuál es la diferencia, si es que hay alguna, solamente por de alguna manera tratar de entender a mis ancestros? Ancestros daneses. Daneses, sí. ¿Cuáles son, por ejemplo, las diferencias entre la novela policial danesa o sueca versus las Agatha Christie, claro. Conan Doyle. Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes. Bueno, Sherlock Holmes es la primera gran novela policial. Y el enfoque, digamos, yo diría que la novela policial inglesa pone el acento en la ciencia, es científica, es decir, en la deducción, y eso es Sherlock Holmes, ¿no? Deduce, y cómo él va, digamos, de pequeños indicios, va armando
el puzzle, caso claro. y llega al culpable, digamos, y el investigador que es capaz de ver cosas que otros no ven. Un pequeño rasgo, Detalle, es decir, había algo de polvo en su zapato y ese polvo es una arcilla que se encuentra en tal parte de Londres y por lo tanto desde allí viene y así sucesivamente. Sí. Conan Doyle Es el arma su detective, novela. claro, es el detective que no es el detective de las series policiales estadounidenses donde es una persona que sale, anda armado, dispara, Exacto. qué sé yo. No, este es el que deduce. Exactamente. ¿Ah? Y en el caso de la novela nórdica es mucho la descripción de personaje. El detective ya era un hombre mayor, estaba aburrido de los casos, tenía problemas con su esposa, tenía un hijo que consumía droga y te va armando todo el cuadro del detective jefe y que y generándote una empatía. Y pucha, otra vez un asesinato que él sospecha que quién puede ser, pero que el grueso de la policía dice, está loco, hombre, estos son prejuicios de viejo y así sucesivamente. Entonces entra en toda la conflictividad en que se puede encontrar un jefe policial. Y bueno, entonces la parte más entretenida de la novela es la parte social, es cómo se desarrolla y los conflictos internos del detective más que la trama. En el caso de la novela inglesa, la trama, es decir, encontrar al culpable a través de la deducción científica es lo dominante. Nombre del libro, Las alas del dinosaurio de Cicel Jo Gazan de Alfaguara. muy bien. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos el próximo lunes. Hasta luego.